Hello, muy buenos días. Este día aquí estamos bastante agradecidos con el Señor por el descanso, la fortaleza que nos da para vivir en esta vida, que todavía el aliento de vida está en nuestras narices y vivimos para Él. Los años que nos preste, pues vivamos para Él. Es un consejo sano. Somos herederos del reino, somos hijos de Dios, estamos supuestos a llevar el testimonio vivo del Espíritu en nuestras vidas, que nos transforma y nos ha hecho nueva criatura. Hay unos temas que me han pedido muchas personas que hable acerca y es la relación que tenemos nosotros como hijos y padres, que no es una religión, es una relación muy personal en conocer al Creador, a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, Jesucristo, el autor y dador de la vida, el cual vino a la tierra y Él fue el Cordero que Él le dio a la humanidad para que la humanidad pudiera tomar provecho de eso. Su gracia se extendió en todo el mundo. Todas las personas que estamos aquí regadas en este planeta Tierra tenemos el derecho de buscar su presencia y ser transformados por el poder de Dios. Pero también hay cosas que me inquietan grandemente en las condiciones que vive el pueblo del Señor. Dicen que están esperando su venida, pero es una vida bastante que desea mucho lo que ellos dicen, o sea, mucho que decir de su vida. El Señor ha puesto en mi corazón muchos estudios acerca de esto, como se llama, un cambio total. Y hablamos de cosas muy serias que tienen que ver mucho en nuestra relación que tenemos de hijo a padre. Padre está con como dicen, con sus brazos abiertos, esperando que nosotros tomemos provecho de esa relación para así nosotros estar muy seguros de que estamos viviendo para Él en la vida en que estamos viviendo presente. En cuanto al mundo, como está viviendo la condición espiritual, que el mundo es decadente. Cada día millones y millones de personas mueren sin tener, sin haber hecho esta decisión de vivir para el Señor. Y pues dice la escritura que el Señor dice que hay dos caminos que el hombre sigue en la tierra. Uno dice que es amplio, ancho, y la mayoría de ellos están caminando por ahí. Y uno dice que es angosto, bien angosto, y son pocos los que deciden ir por ahí. Esa es la realidad. Como dijo el Señor, dice, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes los arrebata. El valiente es el que está decidido a seguir al Señor y hacer cambios en su vida en las relaciones con nuestros amigos, enemigos, con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestras hijas, nuestros hijos y nuestra esposa. Los que nos vean alrededor tenemos que ser personas que ellos vean en nosotros un testimonio vivo de lo que el Señor es capaz de hacer en una persona humana si la persona le permite. Si abre su mente y su corazón y entiende bien su situación o condición espiritual, Él está dispuesto a darnos la fortaleza a través de su espíritu y hacer cambio total. Y hoy en día se necesita un cambio total, radical. La mayoría de las congregaciones están hablando de otros temas, no están hablando del tema maravilloso de cambios. Muchos no quieren cambio en su vida, muchos están muy tranquilos viviendo una vida así, sin propósito. Nosotros somos luz en las tinieblas en la actualidad y tenemos que estar con los ojos abiertos espirituales, viendo la necesidad de todo este mundo porque nosotros somos deudores. Somos llamados a ser, como dicen, delante de esta oscuridad, ser luz viviente para ellos. Entonces voy a hablar de una serie de esos temas en cuales estamos entretenidos la mayoría y que no queremos dejarlos. Son paradigmas que necesitan ser cambiados. ¿Qué es cambio? Es transformando tu vida al camino del Todopoderoso. Alguien dijo alguna vez, para que usted cambie es necesario que se siente enfermo y cansado de estar enfermo y cansado. ¿Está usted enfermo con todo lo que está sucediendo en el mundo? O tal vez está usted cansado de la forma en que están sucediendo las cosas en su propia vida. Ve usted la necesidad de cambiar, pero su pregunta, ¿qué hacer? En nuestra búsqueda de felicidad y de paz, los seres humanos no hemos dejado ninguna piedra sin remover y hemos intentado llevar a cabo todas las ideas de los más grandes filósofos, maestros y religiones. ¿Qué estamos pasando por alto? Seguramente ahora ya deberíamos haber descubierto los caminos a la alegría y a la armonía.
El cambio solo es posible cuando comenzamos a pensar de una manera radicalmente diferente o como el apóstol Pablo lo expresara. Cuando nos transformamos mediante la renovación de nuestro entendimiento, él dijo que esta renovación es algo revolucionario. Es radical, está basado en comprobar cuál sea la buena voluntad del Todopoderoso, agradable y perfecta. Hoy ya hemos tratado de hacerlo, dirán algunos, de verdad. Realmente, aunque Él nos dice que necesitamos transformar nuestra forma de pensar y de vivir, Jesús mismo dijo que la mayoría de personas, incluyendo los religiosos, han fallado en entender realmente y hacer lo que Él dijo. Ya que hemos podido cambiar el mundo con nuestras propias ideas, tal vez sea tiempo de darle un repaso a estas. Su vida puede mejorar. Venga conmigo detrás de estos bastidores, estos estudios con nosotros, conmigo. Vamos a estudiar sorprendentes verdades de lo que el Eterno dijo realmente acerca de cómo puede transformar su vida. Sobre todo, vamos a definir lo que dice pecado. Es importante que entendamos, el pecado abarca, como dice, amplio, ancho. Y si nosotros podemos concentrarnos en esa definición del pecado como lo define el Señor y su palabra, no como lo define el teólogo, no como lo define el filósofo, no como lo define el psicólogo o los pensadores humanos que escriben libros, ¿verdad? Vamos a definirlo como lo dice la palabra. La palabra de Dios es la que define lo que es pecado. La palabra pecado se utiliza para hacer las cosas que parezcan atractivas, pero por otra parte, el pecado pareciera algo obsoleto. Sin embargo, sigue siendo crucialmente importante que conozcamos la definición del pecado. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? Dice la Escritura en Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. El quebrantamiento de la ley del Eterno, en otras palabras, se define como errar el blanco. Para entender las enseñanzas de la Biblia acerca de la conversión, justificación, santificación, arrepentimiento y perdón, es necesario tener conocimiento del pecado. Debido a que el pecado ha sido minimizado a lo largo del tiempo, es difícil convencer a las personas de la realidad y la seriedad del quebrantamiento de la ley del Todopoderoso. A nadie la preocupa el pecado, ¿para qué entonces va a buscar un salvador? Por la ignorancia de las personas acerca del pecado, el Eterno hace que las personas que Él llama tomen conciencia acerca del pecado. Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Todopoderoso, Romanos 3:23. Hay una realidad escalofriante para los que continúan pecando, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Por lo tanto, entender el pecado es importante, ya que la vida sin arrepentimiento del pecado termina en muerte. Perdón del Eterno y una vida transformada de superación del pecado lleva a la salvación. Estudiemos más acerca del pecado con muchos temas que voy a relacionarme acerca de él. ¿Qué es el pecado? Hoy en día existen muchos escritos que buscan explicar lo que es el pecado. Sin embargo, la mayoría de las personas no sería capaz de definir este concepto. ¿Sabe usted lo que es el pecado? Una pregunta muy personal. La definición del pecado más clara que encontramos en la Biblia está en Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley. En otras palabras, pecar es incumplir la ley, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa infracción? Los conceptos de infracción y pecado son mencionados muchas veces en la Biblia. Las palabras traducidas como infracción o quebrantar en el Antiguo Testamento, escrito originalmente en hebreo, nos permiten entender mejor lo que es el pecado. En 2 Crónicas 24:20, por ejemplo, leemos: entonces el Espíritu del Todopoderoso vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho el Todopoderoso, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. La palabra traducida como quebrantar en este pasaje es abar, que significa pasar por alto, o según la concordancia exactiva de la Biblia Strong, puede significar rechazar, número 5674. Y la palabra infracción utilizada en otras escrituras del Antiguo Testamento viene del hebreo pesha, que significa rebelión, sublevación o pecado. Concordancia exactiva de la Biblia Strong, número 6588.
Otro pasaje que aclara el significado de este concepto es Salmo 32:1, una escritura muy inspiradora donde leemos: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra hebrea traducida aquí como iniquidad o pecado es shatat, que quiere decir transgresión. Concordancia exhaustiva de la Biblia Strong número 2401. Esto significa que cuando nuestros pecados o transgresiones son perdonados por el Todopoderoso, ya no somos culpables de habernos rebelado o sobrevivado contra él. El Nuevo Testamento, por otro lado, fue originalmente escrito en griego. La palabra infracción utilizada en 1 Juan 3:4, rebelión, pecado, viene del griego anomía, que quiere decir anarquía, desobediencia a la ley. Y la palabra traducida como pecado es hamartía, que significa literalmente equivocación. Diccionario expositivo de la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Vine, 1997, páginas 1045. El apóstol Juan define el pecado equivocación como una infracción, desobediencia a la ley, o sea, que el Antiguo y el Nuevo Testamento definen el pecado como una ofensa, rebelión o equivocación. Todo esto constituye una violación de su ley. ¿Cuál ley? La ley moral. ¿Cuál ley define el pecado? ¿Se refiere el apóstol Juan a una ley específica cuando define el pecado? ¿Acaso las escrituras hablan de cualquier tipo de ley, tradición o institución civil? No. El pecado no se define por las leyes humanas, sino por la ley del Todopoderoso. Por lo tanto, según lo que leemos en 1 Juan 3:4, el pecado es la infracción de la ley de Todopoderoso, o como los judíos dicen, la ley de Yahweh. La palabra pecado puede referirse al hecho de estar apartado del Eterno y sus leyes en general, ya sea por ignorancia o incredulidad o actos de desobediencia específicos. Pero en ambos casos, las consecuencias del pecado son igualmente desagradables. El Eterno entregó su ley a la humanidad para enseñarnos a vivir en armonía con Él y con los demás, como leemos en Juan 10:10. Los mandamientos del Eterno son una bendición, pues tienen el propósito de guiarnos hacia una vida plena y abundancia. El Eterno desea que todo ser humano tenga una vida de prosperidad, paz y felicidad. Jesús y la ley. ¿Acaso Cristo abolió la ley de Dios o anuló los mandamientos? Al contrario, Cristo confirmó la ley del Eterno, la explicó, predicó acerca de ella, la mencionó en varias ocasiones y enfatizó su validez. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Cumplir es lo contrario de abrogar. De hecho, Jesucristo amplió el significado de la ley del Todopoderoso. Y cuando un hombre le preguntó cuál es el gran mandamiento en la ley, la sintetizó en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Todopoderoso con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:36 al 39. Estas dos leyes son un resumen de los 10 mandamientos del Todopoderoso, pues estos pueden dividirse en dos partes. Los primeros 4 nos instruyen sobre cómo amar a nuestro Creador y los 6 restantes sobre la manera correcta de relacionarnos unos con otros. Quebrantar cualquiera de estos mandamientos es pecar. Bendiciones de la obediencia. Desde el principio el Eterno estableció que la obediencia conlleva bendición y la desobediencia castigo. Deuteronomio 5, versículo 4 al 5. El pecado es una ofensa contra el Todopoderoso. El Eterno ha diseñado la vida humana para que sea realmente exitosa solo cuando se rige por sus mandamientos. Es por esto que Él se imaginó que el antiguo Israel iba a sentar un precedente de obediencia de tal forma que las demás naciones también iban a obedecer y recibir las bendiciones. Sin embargo, el pueblo de Israel pecó en lugar de desobedecer al Todopoderoso, tal como lo hacen todas las naciones en la actualidad. Debido a esto, el mundo entero está alejado del Todopoderoso y su historia sigue siendo triste y violenta. Sin embargo, llegará un momento en que Cristo interrumpirá la historia humana y regresará a la tierra para establecer un nuevo gobierno y terminar con la confusión moral de esta sociedad. Entonces, todos comprenderán la ley del Todopoderoso y se regirán por ella.
Sabrán lo que es el pecado y conocerán las consecuencias de quebrantar los mandamientos. Toda la humanidad dejará de pecar y finalmente para disfrutar de un gobierno honesto donde reinarán la justicia, la paz y el gozo. Todos respetarán la ley del Eterno y gozarán de las bendiciones que conlleva la obediencia. Cuando Jesucristo establezca su gobierno, se cumplirá la profecía de Jeremías. Maestros, les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré vosotros por el Todopoderoso y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Jeremías 7:23. ¿Se aplica esta a usted o a mí? Pecar o obedecer los mandamientos del Todopoderoso traen consecuencias para todos. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Todopoderoso, y ya que todos hemos pecado, todos merecemos la pena de muerte. Romanos 6:23. Sin embargo, el Todopoderoso en su misericordia ha pagado nuestra deuda con el sacrificio de su propio Hijo, nuestro Señor y amado Jesucristo. Como leemos en 1 de Pedro 2:24, Jesucristo murió por nuestros pecados, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo y sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias a esto tenemos la oportunidad de recibir el regalo de la vida eterna por parte del Todopoderoso. Si creemos en Él, y creer en Él implica tener entendimiento de que el pecado es la infracción de su ley. El pecado es una ofensa contra el Eterno que merece la pena de muerte, pero Él mismo nos muestra un camino de salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todos podemos llegar a tener una vida llena de paz y estabilidad si obedecemos los mandamientos del Todopoderoso, como leemos en Salmo 19:11. Tu siervo es además amonestado con ellos. La ley, el testimonio, los estatutos, mandamientos y juicios. En guardarlos hay grande galardón. Y en Proverbios 3:1-2, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Bueno, creo que con este pequeño estudio vamos comenzando una aventura bastante maravillosa. Vamos a profundizarnos más, porque a mí me causa mucha bendición, porque, bueno, me recuerda muchas cosas que tengo que mejorar en mi vida espiritual. Y como digo antes, pues nosotros estamos buscando hacer la voluntad del Señor. Y estos predicados que doy a través de estos videos, es importante que entienda que lo que quiero conseguir en su vida es que usted esté preparado para lo que venga. Para lo que venga, esté preparado y tenga los perfiles maravillosos que el Señor desea que tengamos. Y para eso tenemos que descubrir muchas cosas que necesitamos mejorar en nuestra vida. Porque cada día que leemos las Escrituras y las meditamos, oramos al Señor, Él nos enseña cosas que nosotros tenemos que mejorar en nuestra vida espiritual. No podemos ser un ciudadano común. Un buen ciudadano es el que se preocupa por vivir bajo las leyes establecidas en un gobierno, ya sea que vivas un país bien desarrollado o un país pequeño, que hay leyes importantes que cumplir. Y cuando se aplican esas leyes y se viva de acuerdo a ellas, el país está teniendo éxito. No importa su economía, no importa el estado que hay allí, lo importante es que estamos haciendo su voluntad y en ese momento el Señor manifiesta su gloria porque Él mira el comportamiento y la actitud de cada persona que vive en ese pequeño pueblo o en esa pequeña nación. Usted puede vivir en una capital de 3, 4 millones de personas y tal vez la mayoría andan completamente enfocada en otras cosas, en la materia, y se han olvidado que un día van a partir a la eternidad, van a morir y tienen que estar preparados porque sus obras, todo lo que él ha hecho en su vida, están escritos en las memorias, en los libros que él utiliza para juzgar. Ya que nosotros estamos entrando, poco a poco vamos a entrar al periodo de la gran tribulación, donde nuestro juicio será con los vivos. Al de comenzar el juicio de los vivos que vivimos en el planeta Tierra, donde estamos divididos
en diferentes países, naciones, lenguas y paradigmas, y donde hay 8.200 millones de personas que están en este planeta y que cada día nacen más de los que mueren. Entonces él está muy preocupado por todo eso y está preocupado por los que están ahorita dentro del redil, que no se conviertan en cabros. ¿Sí? Eso es el propósito de predicar esta palabra. No me interesa otra cosa más que decirle a ustedes, mis hermanos, que se edifiquen, se preparen, se llenen del conocimiento de la palabra de Dios para que las personas que están viviendo alrededor puedan ser influenciadas por su testimonio. El que te odia, no lo odie, ámalo. El que habla mal de ti, no te preocupes. La gente cuando habla de esa manera es porque ellos no tienen un corazón que ha sido transformado por el Señor. Y Satanás se mete en toda ventanita que está abierta, aún entre los cristianos, los hostiga para que dejen el deseo de parecerse o tener los perfiles del Hijo del Todopoderoso. Y si nosotros vamos a reinar, vamos a ser reyes, sacerdotes sobre un reino maravilloso, tengamos cuidado como nosotros estamos viviendo en la actualidad. No nos parezcamos al mundo, sino que el mundo se parezca a nosotros. Y para eso tenemos que profundizar los estudios con la Biblia, no con la filosofía moderna, no con la psicología moderna, no con el humanismo moderno, no con la política moderna, no con todas las cosas que hay de ismo allá en el mundo, sino que tenemos que concentrarnos mejor en la palabra de Dios, centrar nuestras energías, nuestro tiempo y los años que nos presta el Señor sobre este planeta, centrarnos en ella, entender el propósito del Señor, porque quiere cambios en todo y Él requiere cambios en su pueblo, porque su pueblo está supuesto a dar testimonio, a decir a la gente que viene algo maravilloso y precioso a este mundo cuando sea renovado. El reino de Cristo establecerá en la tierra y viviremos en paz y en armonía, en gozo y alegría. Y no vamos a estar como haraganes, como muchos piensan, sino que vamos a estar vivos en Cristo. Bueno, bye bye.